Chiquilinas, buenas tardes para todos ustedes. La verdad es re interesante todo lo que vamos a escuchar ahora y tiene mucho que ver, ahí va, con algo que está pasando a nivel mundial y que Uruguay también forma parte de esta suerte de prueba, ¿no? En la que varias personas de la salud van a llevar la posta también. Dale. Pero quiero presentarlo rápidamente, estamos con Alejandro Chavalgoiti, él es el director del lugar en donde estamos, que es el Departamento de Desarrollo Biotecnológico para la Salud Humana, de alguna manera, del Instituto de Higiene, acá en la Facultad de Medicina. Gracias, primero que nada, por estos minutos. No, para nada, un gusto. Vamos a intentar explicarle a la gente que está del otro lado de qué estamos hablando cuando hablamos de una vacuna que tiene que ver con la BCG y que puede ayudar en el COVID-19. Yo creo que vale la pena explicarlo porque además hay algunas confusiones al respecto, porque como pasa con todas estas cosas se mezclan muchas informaciones y entonces es medio difícil, hay que tratar de separar. Hay como dos cosas distintas acá. Por un lado, la vacuna de la BCG es una vacuna que existe desde 1921, es una vacuna que se ha usado ampliamente para prevenir la tuberculosis, las formas severas de la tuberculosis en niños, y está en discusión sobre cuánto servía para adultos y por tanto no todos los países del mundo la usan en forma universal. Hay países que la usan en forma universal, quiere decir que se la damos a todos los niños al nacer, caso de Uruguay, otros países que la recomiendan solo para determinadas poblaciones y otros países que la dieron durante un tiempo después las dejaron de dar. O sea que la situación del mundo en eso es bastante distinta. Sin embargo, hay estudios que son, digo, de distintas épocas, algunos muy recientes, que demostraban que la introducción de esta vacuna, ¿sí?, en algunos países había causado un descenso en la mortalidad, pero el problema es que los números de descenso de la mortalidad eran mayores a los esperables, ¿sí?, simplemente por la disminución en las muertes por tuberculosis. A ver si entiendo. Logró frenar la muerte de un montón de chiquilines apuntando a la BCG, sí, pero también logró que no se murieran de otra cosa. Exacto. Que no sabíamos bien qué era. En realidad lo que se veía eran números. O sea, si antes morían 5 niños de tuberculosis, de repente resulta que no morían esos 5 niños, pero tampoco morían otros 3 más y no se sabía a qué se debían. Entonces, esas investigaciones demostraron que algunos de esos niños no morían porque tenían menos casos de sepsis, infecciones generalizadas, y menos casos de infecciones respiratorias. Esos son datos anecdóticos, datos que existen epidemiológicos de determinados países, observaciones que se dicen. Entonces, eso llevó a que la OMS, la Organización de la Salud, durante mucho tiempo intentó explicar a ver a qué se debían eso, y mejor dicho, intentó ver cuán cierto eran esas afirmaciones. Y nunca se llegaron a conclusiones del todo profundas ni con criterio estadístico. Y totales. En totales. Pero sin embargo hubo otro grupo de gente, ¿sí?, que tomaba este dato como interesante porque había una serie de compuestos, además de la BCG, que generaban una suerte de protección genérica, lo que se llama una protección heteróloga, que quiere decir que protegen más allá de lo que está esperado que protejan, contra otras cosas que no eran contra las que estaba pensada. Entonces, en esa búsqueda de las explicaciones, nosotros trabajamos en cosas similares, no con la BCG, sino con otros compuestos, pero había varios grupos en el mundo trabajando y uno de ellos era el grupo del doctor Nitia en Holanda, que terminó encontrando lo que pensamos que es una explicación muy plausible de lo que está pasando y acuñó un concepto que se llama inmunidad entrenada. Inmunidad entrenada. Entrenada. En realidad, la traducción la estoy haciendo yo, claro. Es train immunity. Okay. Básicamente eso lo que hablaba era de que había determinados compuestos que lograban unas modificaciones en las células de nuestro sistema inmune, ¿sí?, en células de lo que se llama la inmunidad innata. La inmunidad tiene generalmente dos ramas, la inmunidad adaptativa, que es en la que se basa el uso de las vacunas. Las vacunas funcionan porque hacemos una simulación de un primer encuentro con un patógeno, con la vacuna, y el sistema inmune adaptativo tiene la capacidad de recordar ese encuentro, ¿sí?, o sea, tiene memoria, ¿sí?, y además reconocerlo de forma muy específica. Entonces, cuando vuelve a encontrarlo, ahora sí el patógeno de verdad responde de una manera más eficiente. Pero eso es la inmunidad adaptativa. Hay otra parte que es la inmunidad innata, que es una inmunidad de primer nivel, digamos que es la primera que funciona, y que se supone que es la que hace una primera barrera de defensa mientras la inmunidad adaptativa, que lleva más tiempo en montarse, se monta. Esa inmunidad innata se suponía que no tenía memoria. Entonces, este investigador Nitia lo que descubrió es que hay un cierto nivel de memoria, a la que le llama esto train immunity, que la producen algunos conceptos, algunos compuestos, que lo que hacen es algunas modificaciones que se llaman epigenéticas, son modificaciones químicas al ADN, no cambian la secuencia del ADN, sino que hacen modificaciones químicas
y que permiten durante un tiempo, ¿sí?, que las respuestas de la persona que tiene esas modificaciones sean más fuertes y más rápidas que lo esperable. De alguna manera puede pasar entonces que esta vacuna, pienso en la BCG porque es la vacuna de la que estamos hablando, ¿no? Sí. Pueda funcionar como un apoyo a ese cuerpo o a ese sistema inmunitario que intente pelear contra el COVID-19. Lo que hace esa BCG, lo que descubrió, y él específicamente para la BCG, es que esta BCG hace esas modificaciones, pero estas modificaciones duran un tiempo, pero no de por vida, no son como la memoria normal de las vacunas que se supone que duran de por vida. Estas duran 2 o 3 años. Eso quiere decir que la BCG podría producir un efecto que, por ejemplo, explicaría esto de los niños de menor mortalidad en Guinea-Bissau o en Burkina Faso, pero no necesariamente explicaría estas tendencias que se dicen en este momento del mundo, que los países que fueron vacunados con BCG al nacer tienen mejor desempeño, porque esa es la teoría. Eso está bueno explicarlo también, chiquilinas, y me parece muy importante lo que va a decir ahora. Teóricamente, porque todo es una teoría, no hay una prueba científica, en los países, como bien dijo, en donde la BCG no se aplica o no es obligatoria, no solamente la incidencia, sino también la mortalidad es más grande, ¿no? Ecuador, por ejemplo. Bueno, esos son los comentarios que salieron originalmente. Esos son observaciones, que no hay forma de comprobarlas en principio, simplemente se está viendo. Pero esto que nosotros planteamos es algo distinto, como esta vacuna BCG es de los compuestos que generan la inmunidad entrenada, la trained immunity, entonces generan cambios y modificaciones epigenéticas. El nombre importa porque quiere decir que son modificaciones que no son a nivel de la secuencia del ADN, sino que son modificaciones químicas que duran un tiempo, que hace que estas personas que la tienen respondan más rápidamente, ¿sí?, frente a determinados estímulos. Por ejemplo, uno en particular son lo que tiene que ver las infecciones virales y las infecciones respiratorias. ¿Qué quiere decir? Que estos compuestos durante un tiempo, que puede ser 2 o 3 años, generan una protección genérica contra infecciones respiratorias. Esa es la hipótesis con la que estamos trabajando. Esa hipótesis está basada en artículos científicos publicados en las revistas de primer nivel. O sea, son revistas Nature, Science, Cell. Yo le digo a este colaborador, ¿qué pasa? Este investigador que lo describió, en realidad nosotros estamos desde fines del año pasado trabajando juntos. Yo los visité en Holanda a fines del año pasado y empezamos a trabajar juntos. De hecho, este investigador estaba llegando a Uruguay el 19 de abril. El que tomó la decisión de probar esto que estamos hablando. Exactamente, no llegó simplemente porque los vuelos se cancelaron. Quiero preguntarte, por eso la gente de la salud es como el objeto de estudio que ubica todas las variables. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos? Esta hipótesis, cuando a él le hacen una entrevista en Science, que es una revista científica de primerísimo nivel, en el que él dice que va a hacer un ensayo clínico para probar esta hipótesis. La hipótesis que quiere probar, ¿cuál es? Si dándole la vacuna a la BCG a determinadas poblaciones de riesgo, y ellos ubican 2 poblaciones, pacientes añosos, que son principales causas de riesgo, y personal de la salud, porque el personal de la salud, si se infecta, pasa a ser un problema gravísimo. No solo porque transmite mucho, sino porque además perdemos recursos de salud. Entonces, cuando leí esa entrevista, lo llamé por teléfono y le dije la posibilidad de hacer replicar ese ensayo acá. Entonces, me contestó que sí, me mandó los protocolos y lo que hicimos es, como yo no soy un médico clínico, me junté con un grupo de médicos clínicos del Hospital de Clínicas y de otras instituciones para empezar a organizar un ensayo clínico similar acá en Uruguay. Entonces, en suma, ¿qué es lo que vamos a probar? Vamos a hacer un ensayo clínico con inicio y finalización en el que voluntarios, trabajadores de la salud, los vamos a vacunar con la BCG, ¿sí? Y vamos a ver si la incidencia en ese grupo de COVID, de infecciones por COVID, es menor que en un grupo que no esté vacunado. Pensamos reclutar 1000 vacunados y 1000 no vacunados. 1000 vacunados y 1000 no vacunados, sí, para hacer el seguimiento en paralelo. Para hacer el seguimiento paralelo. La pregunta es muy periodística y muy poco científica. Tiempos. Claro, lo que pasa es ¿cuánto tiempo? Entonces, déjame terminarlo antes. Entonces, queda claro que esto es bien distinto a lo otro. Lo otro son observaciones, lo de lo que los países que vacunaron al nacer, pero esto que nosotros estamos probando no necesariamente se explicaría por eso. Claro. Porque el efecto que nosotros estamos probando es un efecto que tiene una cierta duración de 2 a 3 años, pero que no es un efecto de por vida. Entonces, ese es el efecto que está demostrado en trabajos científicos y es el que vamos a querer probar acá. ¿Cuánto tiempo precisamos para saber resultados? Y bueno, la respuesta a eso depende del nivel de infectividad. Obviamente, el número de 1000 fue calculado considerando un nivel de efectividad similar al que estamos teniendo ahora.
Si aumenta el número de infectados, más rápidamente un grupo se puede diferenciar del otro. Si disminuye el número de infectados, va a demorar más tiempo en diferenciarse estadísticamente, con criterio estadístico, un grupo del otro. Entonces, eso depende mucho de cómo surja la evolución. Claro. Este mismo ensayo se está alargando en Holanda, ya se largó en Australia, en Holanda es donde viene el profesor, mi colaborador. Pero no hace más de una semana y media. Bueno, todo empezó con la entrevista del 23 de marzo. Claro, o sea que estamos todos, hubo que presentar los protocolos, ya se largó en Australia, ya se largó en Estados Unidos, en Boston, investigadores de la Universidad de Harvard lo largaron. Están los protocolos presentados en el MD Anderson en Texas y en el Mount Sinai en Los Ángeles. Se está presentando en Alemania, se está presentando en el Reino Unido y bueno, y del tercer mundo estamos nosotros. O sea, somos los únicos en Latinoamérica empezando en esta prueba. No, y en el tercer mundo sí, dentro de este ensayo así somos los únicos. ¿Cuándo podría empezarse a vacunar a estas 1000 personas? Porque tienen que ser voluntarios también. Tienen que ser voluntarios. Esto es un ensayo clínico, claro. O sea, esto no es algo que se decreta. Entonces, para hacer esto hay que hacer un protocolo de ensayo clínico, se presentó un protocolo de investigación. Nosotros, en colaboración con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, que son quienes van a llevar adelante este trabajo tiene que ser llevado adelante por médicos clínicos y obviamente consideramos que la Cátedra de Infectología es quienes son los adecuados para llevarlo adelante. Entonces, presentamos el protocolo para la aprobación por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas. El Comité de Ética lo está evaluando desde hace unos 10 días. Apenas tenga la aprobación o los comentarios que nos vengan, que tengamos que hacer observaciones, ellos pueden mandarnos observaciones que nosotros tendremos que levantar para poder seguir adelante. Una vez que se haga todo ese proceso de discusión y se apruebe, se envía al Ministerio para que lo haga una aprobación sanitaria y luego una aprobación del Comité Nacional de Ética. ¿Sí? Eso pensamos que puede llegar a ser relativamente rápido. ¿Sí? Por otro lado, nosotros ya nos estamos moviendo con la anuencia del Ministerio, quien está muy interesado obviamente en todo esto, en tratar de conseguir las vacunas. Las vacunas están ya en el país. Claro, porque tiene un costo relativamente bajo porque las vacunas están acá. Las vacunas están acá y son vacunas baratas, claro. Más bien. Entonces, vamos apenas todo eso empezaríamos a vacunar. Nuestra idea es que apenas tengamos las autorizaciones del Comité de Éticas y del Ministerio, empezar seguida a vacunar. Si tuviéramos suerte, que pudiéramos reclutar y vacunar durante mayo, sería lo ideal, porque nuestro objetivo intencional sería de que cuando llegue el invierno, que es cuando pensamos que van a aumentar los casos, ya esté el grupo que pueda estar protegido, claramente protegido. Alejandro, te quiero agradecer muchísimo estos minutos, realmente es tremendamente interesante primero todo lo que estás contando, pero además tiene mucho que ver con ayudar a un montón de gente y no es una solución, pero evidentemente es un refuerzo importante para gente primero que está en la primera línea, como los médicos, pero también para cualquiera, si la hipótesis que están manejando realmente puede terminar. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Esto es una hipótesis que tiene muy sólidas bases científicas, como le digo, los trabajos que lo justifican están publicados en las revistas de primerísimo nivel de ciencia, pero es una hipótesis científica. Entonces, lo que vamos a hacer es, por eso que queremos hacer un ensayo muy bien delimitado para poder concluir. Nosotros ya estamos en contacto permanente con los grupos que lo están haciendo el mismo ensayo en todos los lugares del mundo, esto que les mencionaba. Y la idea es que estamos intercambiando información para generar una gran base de datos, para hacer lo que se llama el metaanálisis, el análisis retrospectivo, todos los ensayos, son ensayos separados todos. Y entonces vamos a estar evaluando por qué, porque podría pasar que si esto funciona muy bien haya que tomar otro tipo de medidas, o si no funciona tomar otro tipo de medidas también. Entonces estamos en contacto para hacer el seguimiento. Muchas gracias, Alejandro. Por favor, un gusto. Chiquilinas, un crack, Alejandro, y además el tema es realmente impresionante. Sí, realmente. Si les parece, nos vemos en un rato, ¿está? Dale, divino, divino. Súper interesante entonces todos los datos.